Con un sencillo gesto de nuestro brazo, tenemos el poder de mostrar confianza, amor por tu familia, fuerza y seguridad. Pero el mayor de todos los gestos es el poder de proteger la salud de tu familia y la de tu comunidad, vacunándote contra el COVID-19. ¿Y qué hay más poderoso que eso? Juntos tenemos el poder de vencer al COVID. Visita pa.gov/COVID para saber más sobre la vacuna del COVID-19. Pagado con los fondos de los contribuyentes de Pensilvania. Esta es Filatinos Radio, una emisora de Iniciativa Mexicanos en Filadelfia, transmitiendo directamente desde la Ciudad del Amor Fraternal en Filadelfia, Estados Unidos, para todo el mundo de habla hispana. En Filatinos Radio, transmitimos fraternidad y comunicación latina. Bueno, muy buenos días. Gracias por conectarte con nosotros. Bueno, pues este día tenemos un programa especial sobre el COVID y tenemos a la doctora Dra. Y bueno, pues tenemos a nuestras compañeras Olga Rentería y Michelle Myers para realizarlo. Es que bienvenidos, muy buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacerles un programa especial con la doctora Denise Johnson del Departamento de Salud de Pensilvania. La idea es que la doctora solamente habla inglés, entonces yo voy a traducirles lo que ella está diciendo. Olga va a hacer las preguntas y va a dirigir la entrevista con ella. La forma en que lo vamos a hacer es igual que hacemos el café de la tarde a veces. Olga va a preguntar en inglés, yo voy a traducir la pregunta en español, después la doctora va a tener el espacio para responder y yo les traduzco lo que ella dice. Si tienen alguna pregunta o algo que quieran saber sobre la vacuna, pónganlo en los comentarios para que la doctora también les pueda responder. Bienvenidos. Claro que sí. Well, good morning, Dr. Johnson. Thank you for joining us this morning. Tenemos a la doctora aquí. Thank you for joining us this morning. And so we'll go ahead and start with the questions. So the first question is, what is the current impact of COVID-19 in Pennsylvania, and why is the vaccine so important? La primera pregunta dice, Well, thank you very much. yes. Just let me translate the question in Spanish, and then that's perfect. Thank you so much. La primera pregunta es, ¿cuál es el impacto actual del COVID-19 en Pensilvania y por qué es la vacuna tan importante? Thank you. Great. Well, thank you. In Pennsylvania, we are not out of the woods yet. We still have more than 4,000 cases of COVID reported every day. We have almost 3,000 people in the hospital right now with COVID, and we are still seeing new deaths every day. La doctora dice que en Pensilvania todavía no estamos como en una zona fuera de peligro cuando se refiere al COVID. Todavía hay más de 4,000 casos reportados diariamente y 3,000 personas en el hospital. Así que todavía estamos viendo gente que está muriendo por el COVID y que está presentándose con la enfermedad como tal. Claro que sí. Seguimos aquí con la doctora Dr. Denise Johnson del Departamento de Salud de Pensilvania. Así es que seguimos con las preguntas. So we are here today with Dr. Johnson from the Pennsylvania Department of Health. Thank you for joining us again. And the second question is, who is eligible for the vaccine right now? La segunda pregunta es, ¿quién es elegible para poder tener la vacuna en este momento? We have 3 very safe and effective vaccines that can protect you from hospitalization and death from COVID. Right now, everyone ages 12 and older is eligible to get one of those COVID vaccines. En este momento, dice la doctora, hay 3 vacunas que pueden ayudarnos a la prevención contra el COVID-19, que son Johnson, Pfizer y Moderna, right? Correct. Y en este momento, cualquier persona que sea mayor de los 12 años puede acceder a la vacuna como tal. Okay, so our next question is, what measures are in place to ensure the vaccine is safe and effective? ¿Cuáles son las medidas que está tomando el Departamento de Pensilvania en este momento para asegurarse de que la vacuna sea segura y efectiva para la gente que la está recibiendo? The CDC and FDA are closely monitoring the vaccines.
We know that more than 450 million doses of vaccines have already been given. So we have a lot of information about how safe and effective these vaccines are. Dice que tanto la CDC como la FDA han aprobado estas vacunas y han hecho la revisión de estas vacunas y al momento hay más de 450 millones de dosis dadas a las personas que pueden como asegurarse que los efectos de esta vacuna no le ponen un riesgo a su salud como tal. Ahora, la CDC y la FDA son dos entidades como tal que regulan el tipo de cosas médicas para asegurarse de que nada de lo que estén produciendo afecte a la salud y también que regulan como tal a los profesionales a nivel médico para que lo que hagan sea en contribución con la salud como tal. I was just explaining what the CDC and the FDA did. Okay, so our next question is, what measures are in place to ensure the vaccine is safe and effective? ¿Cuáles son las medidas que estamos teniendo en este momento para asegurarse de que la vacuna como tal va a ser efectiva para la gente? Creo que ya preguntó esa pregunta. Okay, I'm sorry. We see that there are additional and booster doses available. What does that mean for residents? ¿Qué es lo que significa para las personas que ya tengamos los boosters y las segundas dosis? ¿Cuál es la importancia de que la gente pueda adquirir este tipo de boosters como tal? So certain people might benefit from an additional dose or a booster dose of vaccine. Those people who are immunocompromised, so they might not have had a good immune response, should get an additional dose of the mRNA vaccine. So that's the Pfizer or Moderna. But other people who got vaccines and they have conditions that put them at risk, like those over age 65, those living in nursing homes, and those people who have underlying medical conditions or at high risk because of their jobs, they should also get a booster. Lo que la doctora Johnson dice es que los boosters son importantes porque obviamente les ayudan a las personas que, por ejemplo, la forma en la que la vacuna funciona es generando anticuerpos y si a veces las personas tienen enfermedades autoinmunes, puede ser que no desarrollaron los anticuerpos de manera apropiada. Entonces, con el booster puede ayudar a que se incrementen esos anticuerpos como tal. Y también las personas que tuvieron Pfizer o Moderna se pueden beneficiar de esta tercera dosis porque hace que se refuercen las vacunas que ya tuvieron. De igual manera, las personas sobre 65 años o las personas que viven en un asilo de ancianos también se pueden beneficiar de una tercera dosis como tal. And our last question is, if you could speak to someone who hasn't got the vaccine yet, what would you tell them? La pregunta es, si pudiese hablar con alguien que todavía no ha recibido la vacuna, ¿qué le diría? The vaccines are very safe and effective, and they keep you from being very sick with COVID. We know that our communities of color have been more impacted with COVID than others. And so I encourage everyone to get the vaccines to protect yourself, your families, and all of those around you, and get back to having the fun that we had before the pandemic. Dice la doctora que las vacunas están hechas para proteger a la gente como tal y específicamente las comunidades de color como los latinos y los afroamericanos se han visto bastante afectados por la pandemia del COVID-19. Entonces, al ponernos todos la vacuna es más fácil que podamos volver a un estado al estado en el que estábamos antes de la pandemia como tal y volver a la diversión que teníamos en esa época, dice la doctora. Now, Dr. Johnson, if you don't mind, is it okay if I just ask you a couple of questions about the vaccine? Sure. Thank you. So I was wondering, a lot of people don't really know because they were saying, oh, if you're over 65, then you can get like the booster, or if you are immunocompromised, you can get the booster. But what happens with people who are technically like neither, and like young people who are going out, who like are going back to being like on a state like before the pandemic, going to concerts, going like a lot of places, and they were vaccinated early, and now
does like the immunity diminish for them? Should they like start being more careful? Should they get a booster? How does it work for them? Let me just translate the question. So, lo que le estoy preguntando a la doctora es qué pasa con la gente que no es mayor de 65 años, que no tiene problemas de sistema inmunológico. Ahora la gente joven ya está volviendo a salir a los conciertos, ya está volviendo como que a salir en lugares más públicos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos necesitan un booster o no necesitan un booster como que para que la vacuna que se pusieron en abril, en mayo, pueda seguir funcionando? All 3 vaccines that we have available right now work really, really well in protecting you against getting very sick with COVID, even with the Delta variant around. So unless you're in one of the groups that was mentioned needing a booster, you should feel confident of your protection with the vaccines that you've already gotten and don't need to get a booster right away. Dice que a excepción de que sean mayores de 65 años o tengan problemas de sistema inmunológico, no deberían tener miedo de que su vacuna no sea efectiva, que la vacuna va a seguir siendo efectiva porque generan los anticuerpos que necesitaron y están bien solamente con las 2 dosis. So, just to like wrap it, that means that like young people who technically are considered healthy shouldn't get a 3rd doses, but what happens if they do? Well, it's not recommended that you get one because you don't quite need one. Remember that when you get an additional dose of vaccine, it will boost your immune system. And so many people noticed that they had more side effects with the 2nd dose, and you should expect that with the 3rd dose. La doctora dice que no es recomendable para las personas que son consideradas normalmente saludables, o sea, como decíamos, las personas que no tienen problemas con el sistema inmunológico, no son de la tercera edad, porque cuando uno se pone una vacuna genera una respuesta del sistema inmunológico. Entonces, igual que con la 2ª dosis le genera más efectos que la primera dosis, lo mismo le va a pasar con la tercera. Así que si está saludable, si ya se puso las 2 vacunas, técnicamente no hay ninguna razón para que se ponga una tercera. Michelle, si me permites, queremos agradecerle a la doctora Johnson por su participación en Filatino Radio. Tenemos algunas preguntas del público. So we have a couple of questions that people are asking right now. Dice, hola, buenos días. Una pregunta, ¿dónde se encuentran aplicando vacunas? So people want to know where can they go to get the vaccine? Well, we have vaccine available all over. If you go to vaccine.gov or you can text your zip code to vacuna, and you will find the 3 closest vaccination sites to your location. Dice la doctora que hay puestos de vacunas en muchos lugares a través de la ciudad, pero pueden ir a vaccine.org y ahí pueden encontrar los lugares más cercanos donde se pueden poner la vacuna, o también pueden textear la palabra vacuna. What's the number they can text to? Vacuna is the number. Oh, that's a number. Okay, got it. So, solamente envíe su código postal, ponga vacuna, las letras de vacuna en el número, y ahí envíe su código postal y le va a decir los 3 lugares más cercanos para poder adquirir la vacuna. La siguiente pregunta, ¿es una mejor opción para las mujeres embarazadas ponerse la vacuna y proteger con eso a sus bebés? People are wondering if pregnant women should get the vaccine and if that's a better option to generate more like safety for their babies. Absolutely. Pregnant women are more at risk to get really sick with COVID. And we also have seen stillbirths and miscarriages when pregnant women get COVID. When you get a vaccine, you develop antibodies, and those antibodies can protect your baby after your baby is born. La doctora dice que es muy importante para las mujeres embarazadas que tengan acceso a esta vacuna y que se la pongan, precisamente porque son una población en riesgo cuando se trata de eso, y han visto ya personas que pierden a sus bebés o cuyos bebés nacen sin vida cuando a las mamás les da COVID. Entonces, dado que durante el embarazo la mamá pasa los anticuerpos al bebé, es muy importante que se pongan la vacuna para que así el bebé ya tenga esa protección como tal. La siguiente pregunta dice, también para las personas muy ocupadas y que dicen que no tienen tiempo libre para la vacuna, ¿le recomiendan las 2 dosis o sola una? So people are wondering like what happens if you have like a really like upkept lifestyle, you're constantly like on the go and you don't have time to get 2
doses for the vaccine, will you recommend them to get like Johnson, that's just like one, or do they still have to go to like Pfizer or Moderna and get two? So right now, it is recommended that people who got the Johnson & Johnson vaccine get an additional dose as a booster. So that one is recommended for everyone to get. We do recommend that you get both doses of a 2-dose vaccine because we see that the protection is less if you only get one dose. So just one question. If they got the Johnson & Johnson and now they need a booster, is that booster going to be Johnson & Johnson or a different vaccine? So it is recommended to get the same vaccine that you got before, but the CDC does allow you to mix. And so that if your original vaccine is not available, or if you choose to have another one, you could have a different vaccine. La doctora dice que ella le recomienda en realidad que tengan 2 dosis porque las 2 dosis les dan un poco más de protección. Eso no quiere decir que la de Johnson Johnson no les está dando la protección adecuada, simplemente que las 2 dosis, cuando se la ponen completa, ambas totales, pues extiende esta protección como tal. También dice que, por ejemplo, la gente que tuvo la vacuna de Johnson Johnson ahora debería también tener un booster, pero como la de Johnson Johnson es solo una dosis, obviamente este booster va a ser probablemente de Pfizer o de Moderna como tal, y que de acuerdo a la CDC sí está aprobado que la gente pueda como que mezclar este tipo de vacunas sin que haya mayor efecto. Pero la idea sería que cuando usted se ponga la primera vacuna, pues se ponga las 2 de Pfizer o las 2 de Moderna y después, si lo necesita, como decía antes, pues el booster. Bueno, también hay otra pregunta acerca sobre la vacunación infantil. ¿Cuál es la pregunta? ¿Pueden los niños tener? Exactamente, okay. Sí. So, can children have access? So we were saying before, like children 12 and up should be vaccinated. So what are the effects for children to get vaccinated, and what happens if a younger child gets vaccinated? So right now, it is not recommended for children under 12 years old to get vaccinated with the adult vaccine. We expect approval of the vaccine for the 5 to 11-year-olds to happen as soon as next week. This is a different dose from the adult vaccine, so we do not recommend that children get the adult vaccine. Entonces, en este momento, los únicos que deberían ponerse la vacuna son los niños de 12 años en adelante y pues los adultos. La vacuna tiene una dosis de adulto, por lo cual no está recomendada entre los niños entre 5 años a 11 años o incluso menores de 5 años como tal, lo cual también hace que sea importante que usted, si está embarazada, se ponga la vacuna, pues porque le pasa los anticuerpos a su bebé sin que tenga que preocuparse por eso. Pero la idea es que simplemente si el niño tiene más de 12 años, debería tener la vacuna. Si tiene menos, no, porque la dosis es de adulto y no está aprobada, es muy fuerte para los niños. Pero dice la doctora que tan pronto como la siguiente semana espera que ya haya como una opción para los niños más pequeños. Okay, I'm a little bit out of time. I have another meeting at 11:30, but thank you so much for this opportunity. Thank you so much, Dr. Johnson, for joining us today. Great. Have a great rest of your day. You too. Thank you so much for being here. Bye-bye. Gracias. Goodbye. Bueno, pues continuamos aquí en Vilatino Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana con este informe especial sobre la vacuna. Muchísimas gracias para quien estuvo conectando. Bueno, pues ya por aquí Reina nos hacía una pregunta más. Dice, algunas personas solo se ponen una de las 2 dosis y se les olvida la siguiente dosis, pueden hacer cualquier vacuna. Bueno, vamos a pasarle esta pregunta a la doctora. Lo que ella decía precisamente es que lo importante es que se pongan las 2 dosis. O sea, si usted, y bueno, técnicamente lo que dicen los especialistas en general es que si usted solo se pone una vacuna y no las 2, no tiene inmunidad completa. O sea, cuando hablamos de vacunas, se pone la vacuna. La vacuna lo que hace es hacer que su cuerpo genere esta como batalla en contra del virus y genere anticuerpos. Entonces, si usted solo se pone la primera vacuna, es como si su cuerpo estuviera en una pelea y en vez de darle los 2, ¿cómo se llama? Guantes de box, solo le diera uno. Entonces, solo puede golpear con una mano. Cuando usted se pone una vacuna y no se pone las 2, no va a tener la protección que se supone que debería haber tenido.
Bueno, de todos modos, si tiene más preguntas, también tenemos en línea, bueno, no en línea, está mirando el programa el doctor José Torradas, y él fue el que me dijo sobre la vacuna infantil. Tiene preguntas, nosotros con muchísimo gusto las vamos a mandar las preguntas, y el que nos conteste, y seguramente un día de estos también lo invitamos para que todas esas respuestas puedan llegar a ustedes. Bueno, si nos dicen solamente con quién tuvimos el gusto de estar platicando el día de hoy, creo que es la doctora Johnson, es la encargada del sistema de salud del estado de Pensilvania. Dennis Johnson, y bueno, ella estuvo con nosotros el día de hoy, solamente que su tiempo era bastante breve, pero bueno, creo que es la autoridad en salud quien realmente donde está la información que maneja el Estado en lo que se refiere a COVID-19 y a las vacunas. Muchísimas gracias, que tengan excelente día, y continuamos con buena música aquí en Filatino Radio. Muchísimas gracias, Olga. También, perdón, si quieres saber dónde conseguir una vacuna, pues recuerden que marquen vacuna con su código postal y ahí encontrarán dónde vacunarse. Y también recuerden que CVS y Rite Aid también están ofreciendo las vacunas, así que puede ir hasta allá y ver si su Rite Aid más cercano pues tiene la opción de que se vacune. Gracias, chicos. Bueno, muchísimas gracias. También gracias a Michelle por su interpretación y toda su ayuda para que nuestra comunidad tenga esta información. Dice Reina, excelente día y muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros nos vamos, pero lo dejamos con buena música aquí a través de filatinosradio.com. Y pues los invitamos el día de hoy a todos los programas que tenemos. Muchísimas gracias. Hasta luego.